Queridos oyentes, bienvenidos a otro capítulo de este proyecto llamado Memoria Punk Podcast. El día de hoy tenemos a Frankie. Frankie, sonidista de Valium y de Bala Loca. Bueno, en realidad es bajista, amigo. Es Perdón, bajista. Oye, bajista de no ambas sé hablar. bandas y sonidista para muchas bandas, para los Caca Urbana, para la Moral Distraída, así que nada. La conversación estuvo muy buena. Giró principalmente en torno a cómo ha sido su experiencia como sonidista, cómo fue comenzar a tocar en una década distinta a la que comienzan la mayoría de los chicos acá, los que ya hemos entrevistado. Frank empieza a tocar ya más entrado en los 2000 con una nueva ola del punk nacional, entonces nada, es una conversación muy bacán. Aprendimos mucho acá sobre nada, cómo sonar bien tocando punk, lo que igual obviamente sorprende Es un desafío. sí, es un desafío grande, excepto para ciertas bandas de las cuales vamos a mencionar allá que adrede quieren sonar mal, pero no porque uno sea punk quiere decir que va a sonar mal, así que nada, adelante estudio. Bueno, y hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo para el podcast. Este ya vendría siendo el tercer capítulo, porque el primero que tenemos es un piloto. Así que bueno, en el día de hoy nos encontramos con Frankie, sonidista y también integrante de varias bandas. Así que nada mejor que dejarle la presentación a él mismo. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora me están escuchando, pero sí, mi nombre es Francisco Fernández, en este momento bajista de Bala Loca, bajista de Valium, vocalista también, sonidista de hartas bandas que después si quieres podemos irlas contando, Sí, porque a ahí mí vamos se a me ir. olvidan. Pero, hola, Em, bueno, actualmente, ¿en qué te encuentras trabajando? ¿Y dónde estás viviendo también? perfecto, yo vivo en Puente Alto desde casi que toda mi vida, entre La Florida y Puente Alto, sí, todo el tiempo he estado en esos barrios. Trabajo con muchas bandas, así como lo que con las que más tocan hoy en día, quizás sea La Moral Distraída, Los Tenemos Explosivos, Los Chances, entre otros, varios otros, Plumas, y tendría que buscar una lista porque de verdad que se me olvida. Como que vivo demasiado el día a día, no puedo pensar en demasiado, así como ni muy a pasado ni muy a futuro. Pero en Mm. cuanto a sonido, me pasa eso, que ando constantemente cambiándome entre un proyecto y el otro. ¿Y desde qué año que tocas tanto en Valium como en Bala Loca? Con los Valium partimos tocando a mitades del 2005, paramos de tocar a finales del 2018. Estuvimos 13 años sin parar de tocar, viajar, grabar, etcétera. Lo que sea que nos tocó hacer lo hicimos y nos quedamos con un súper rico recuerdo de todo lo que pasó. Y con Bala Loca empecé a tocar a principios del año pasado, principios del 2024, pero también es una banda con la que yo venía trabajando desde que los conocí en el 2010. Mm. Yo conocí a Bala Loca porque me tocó trabajar en un evento en un colegio en la Florida, me acuerdo, eh, y tocaban bandas del colegio. Y entre ellas salen los chiquillos que uno de los integrantes de Bala Loca de ese entonces iba todavía al colegio, era como del cuarto medio, Ah, ya. y yo quedé peinado para atrás porque una banda de niños casi que tocando en uniforme sonaba mejor que muchas de las bandas de mis amigos de ese entonces. Entonces fue como, cabros, ¿qué onda? Y me fui a presentar después, ¿cachai? Cabros, yo tengo una banda, tengo un sello, puedo grabarles. ¿Tienen un disco? ¿Tienen algo grabado? No. Puedo hacerlo. Y ahí nos pusimos en contacto y el 2011 grabamos el primer disco de Bala Loca. De ahí en adelante, todo lo que sacó la banda también me pedían ayuda entre medio, pues entonces le mezclé muchas canciones, me invitaron a cantar en una canción como el 2020 creo que fue, y el 2024 terminé tocando con ellos. Entonces cuando me invitaron a agarrar el bajo me di cuenta, cuando me colgué el bajo y traté de tocar las canciones me di cuenta que ya me las sabía, como que ahora tenía que ponerle el punto a la mano, no más saber dónde poner la mano, pero en el fondo ya sabía, me sabía todas las canciones, ahora bien el coro, me sabía la letra de todo porque ya había escuchado cada canción 500 veces. Entonces fue un poco más sencillo que si me hubiera metido a tocar en una banda de la que no sabía nada. Ok. Es igual, es bacán porque, bueno, como hemos hablado con los chiquillos los otros capítulos del podcast, es de su perspectiva tanto de integrantes,
Pero la de nosotros, la tuya para nosotros también es muy llamativa porque no es tan solo como integrante de una Claro. banda, sino que también es todo el detrás de escena que Sí, hay po. para que una banda pueda tocar. Y que eso va a ser, bueno, va a ser un tema central para este capítulo. Y antes de eso, preguntarte de cómo fueron esos, bueno, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, cómo son esos últimos años de los 90, esos primeros años de los 2000 y de qué forma te empiezas a acercar a esta música, al punk. Yo creo que también, como te decía, siendo yo una persona un poco menor a los que ya vinieron, yo tuve un poco menos esta perspectiva de la calle, qué es lo que me encontré, qué es lo que me mostraron. Yo en Puente Alto no tenía mucho acceso al punk, no. Yo diría que lo que primero me acercó a la weá, y es lo que está como, lo que me queda como un grato recuerdo, fue como la música del Tony Hawk. Así, brígido. Sí, eso salió como el 99, yo era un niño de 11 años, me gustaba andar en skate, me pongo a jugar la cuestión, la música era increíble, y ahí me puse a investigar, po. Y en esa época sí tenía internet, que era difícil en esos años, Sí. tenía que ocupar el teléfono de la familia, de repente tu mamá agarraba el teléfono y te pegaba el grito del segundo piso así, ¿quién está ocupando el teléfono? Y cuando tú agarrabas el teléfono sonaba... Era, era muy chistoso ese periodo. Y por internet empecé a investigar, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama, básicamente? Pues sí, Ujú. me gustaba el rock, lo que estaba de moda en ese entonces, no sé, un poco el agro, toda esa weá, que salieron a finales del Sí. 2000, Limp Bizkit, etcétera. Y este era como algo que me pegaba más aún, el punk. Me puse a investigar, como te digo, ¿hay punk en Chile? ¿Qué hay? Mm. Y ahí, claro, en la radio sonaba Ataque 77, era un poco Los Miserables, un poco Fiscales, muy poco. ¿Y eso en qué radios? No me acuerdo. Ah, No ya. me acuerdo, pero sí, según, no sé. Es que incluso es lo que sonaba también un poco en MTV. Ah, ya. Así, lo poco que llegaba al mainstream, ¿cachai? Si no, Ujú. pero no. Quizá un poco la rock and pop, el futuro, que son como las únicas radios que hasta el día de hoy tienen un poco de punk que existe, Sí. sale por ahí. Sí, bueno, esto es por tema de la tesis porque me estaba dando el trabajo de ver qué radio eran las que programaban. Bueno, principalmente la Rock and Pop, la Carolina, Futuro, son Sí, como las po. que más ponían punk, pero no era así como, No, pero como, ponte tú, igual la Carolina de antes era muy distinta a la Carolina de ahora, po. sí. Ahora la Carolina es como que cuando se mezcló como con la FM Hit, ahora terminó siendo cualquier wea. Pero en los 90 era entretenida, po. Sí, Tenía un poco de todo, así como la rock and pop hoy en día. sí. ¿Cachai? Y la Futuro siempre fue la radio del rock. Así que no salen de esa. Y todavía ponen la misma música que en el 99. Como que en la Futuro no existe música del 2000 para adelante. Que es como ese meme que decía que, bueno, y ahora vamos a poner de nuevo Crazy Train de Ozzy Osbourne. Es brígido, brígido. Yo, de hecho, ya me aburrí de escuchar la Futuro por lo mismo. Pero ahí de repente sale Bebés. Sí. O algo así, Fiscales. No, tampoco, nunca ha sido de abarcar mucho todo el Mm. espectro del punk actual. Bueno, me imagino que jugando, viendo cosas del Tony Hawk, lo que más sonaba era Patrol NoFX. Sí, de hecho, NoFX nunca salió en el Tony Hawk. ¿No Te salió? lo digo como un gran investigador del Tony Hawk. No, Ay, juraba que sí. no salía. Battle Legion sí salía You en el Tony Hawk 2. Pero me acuerdo que en el primero salía Dead Kennedys, salía Goldfinger, esta canción Superman. Mm. Salía el Suicide Machines, que desde ahí me explotó la cabeza con esa banda. Es lo que quise hacer con Valium toda la vida, ese fue mi punto a seguir. Eh, Entre otras igual, pues, pero para mí los tres primeros juegos son los que tienen el mejor playlist. De ahí hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de años me compré el 5 y qué decepción. El playlist ya, buh, Cayó. sí. Sí, bueno, todo esto creo que se cumplen 27 años de que salió el Suffer de Battle Legion hoy día. Hoy Bueno, no, día, sí, hoy día. pucha, No no, sé, es que si te ponía a pensar así, todos los días pasa algo de lo que no tenía idea. sí. Es terrible. Eh, no, como el dato, como así como muy anecdótico. En verdad yo no sé cuándo va a salir este capítulo porque lo estamos grabando ahora 8 de septiembre y probablemente va a salir como en octubre, así que... Pero bueno, hoy Del día 8 de... 2029.
Claro. No, Pero está hoy bien. día, 8 de octubre, se cumple un aniversario más del Suffer de Bad Religion, que es un muy buen disco De de... septiembre, ¿De septiembre? ¿Qué dije yo? octubre. Octubre. En septiembre se cumple un aniversario más de un muy buen disco de una excelente banda de hardcore melódico. Ujú. Bueno, ¿en qué punto también descubres esta música, empiezas a querer tocar? Se fueron dando de la mano. Yo era un niño que quería hacer todo lo que veía. Ya. Entonces, como te digo, jugaba a Tony Hawk, salía a andar en skate, me iba como el hoyo, pero lo seguía intentando, pues así funcionan esas cosas. Y al mismo tiempo me empecé a interesar en la música, tenía un grupo de amigos que tocaban, eh, tenía acceso a un instrumento, ponte tú en el colegio, y así fui intentando, pues agarrando las cosas, a ver cómo funciona esto, con la música, con el skate, con las grabaciones que empecé a hacer después, porque intenté grabar cosas antes de meterme a estudiar también, como que todo para mí era un desafío que quería cumplir, Mm, ¿cachai? Y también haciendo todo de manera bastante autodidacta, como que nunca, si no es porque me metí a estudiar sonido y ahí de verdad como que aprendí desde cómo se debe aprender algo, todo lo que hice para atrás lo aprendí solo. ya. ¿Cachai? Intentando, intentando, intentando. A veces algunas cosas salían bien, otras siguen saliendo mal, pero las sigo intentando. Y mucha de esa información que vas como adquiriendo, información antes de entrar a estudiar, ¿la encontrabas en internet, hablando con otras Sí, personas? pero más que nada muchas cosas eran como a prueba y error. Ah, ya. Porque también, como te digo, cuando era más cabro, sí, ya existía internet por lo menos. Que, no sé, 5 años atrás, si yo hubiera querido hacer las cosas que hago ahora, 5 años atrás me hubiera costado el triple porque no había videos. ¿Cachai? Pasándome un poco como al skate. Los niños de hoy en día, cuando quieren andar en skate, ponen en YouTube cómo hacer un ollie, que es el saltito con la tabla. Sí. Yo tenía un texto impreso en inglés y sin imágenes. Uh, Pon tu pie aquí, pega con uno y cuando pegas con ese, el otro lo deslizas hacia adelante y ese va a levantar la cola. Me demoré un mes. Los niños de hoy se demoran 10 minutos viendo un video. Y los videos de los tutoriales de YouTube, entonces es más fácil. mm. Pero por eso, porque en el fondo uno se enfrentó a no tener el acceso a esos datos visuales que te hacen todo más fácil. Lo mismo, aprender a tocar el bajo. Tenés weones enseñándote así todo, con Sí. lujo de detalles. Si querés que suene así, mira, suscríbete a mi canal, dale like. O descarga como En mi- este plugin. sí, pues en mi época no, pues. Tenía que tener el bajo, tenía que practicar mucho. Sí. Tu amplificador sonaba siempre mal. Daba lo mismo la perilla, la pusieras donde la pusieras, Sonaba sonaba mal. igual. Sonaba mal Sonaba e igual. igual. O muy mal o mal. Sí. Como que no había modo bueno. Y ahí, ¿Cachai? no, ni hablar ni siquiera Y de entonces, ecualizar. no, por eso te digo, sí, igual podía jugar un poco con eso, pero después cuando quería tocar con una banda, yo la primera banda que tuve, tenía un amplificador de 20 watts Sí, sí, lo cacho. y para estar con ese amplificador al lado de la batería, tú le empezabas a dar volumen y tu sonido inicial ya no era tu sonido actual. No. De sonar quizá como te gustaba a ti cuando sonabas despacito, con la batería sonaba Sonaba como un water. un water con distorsión. Sí. Entonces, son como que el momento en que empezáis a definir como a que la cuestión empieza a sonar bien es porque ya tuviste acceso a mejores herramientas para hacer eso. Mm. ¿Y qué fue lo que te empezó a llamar la atención de la música? ¿Era el sonido, la letra? Yo creo que un poco la mezcla de todas las anteriores, porque hay muchas bandas punk que nunca sonaron bien, entonces como que el sonido tampoco te Sí. lleva mucho para allá. Eh, pero la mezcla de todo, así como que dentro de todo la música tuviera una actitud, Mm, ¿cachai? Más allá de qué es lo que dice, porque hay canciones que me gustan mucho y no dicen nada, y al revés también. Y sí. hay canciones que dicen que sí dicen mucho, pero no se entiende nada porque están grabadas muy mal. Entonces es como la mezcla de todo, pues, pero principalmente la actitud. Y yo creo que eso también me llevó un poco a adentrarme más como en la movida punk, ¿cachai? Como a sentir que podía hacer las cosas de la manera que a ti te plazca o de la manera que a ti te acomode y no tenés que estar leyendo un libro de música, ¿cachai? Mm, Onda, leyendo una partitura. No, aún no sé leer partitura. no, yo tampoco. Y me han dicho, oye, pero tú soy músico, pues sí, pero
No, o sea, sí, soy músico, pero no de carrera músico, ¿cachai? Aprendí tocando sin saber leer nada. Sí, yo me acuerdo El que resto sale por oído nomás. sí, es verdad. Yo me acuerdo que estando en mi casa, como que sabían que tocaba guitarra, como ya, pero toca algo. Yo como sé tocar acordes de quinta y Claro. con distorsión, nada más, no me piden mucho. Eh, entonces igual es como, igual eso es bacán, como esa sensación de como poder empezar a tocar algo y sentirlo, sentir Sí, la pues. música también. En el fondo no buscar esas, ¿cómo decirlo? Que lo que tú estás haciendo musicalmente, siento que ahí sacáis tu verdadero yo, Sí, ¿cachai? No porque estáis leyendo algo, no porque estáis interpretando algo que ya hizo alguien más, sino que porque esto es lo que lograste con tu propio esfuerzo, ¿cachai? sí, Porque antes de eso no sabíais hacer nada. no. Entonces, por eso para mí tiene mucho valor. Y en este sentido, ¿qué, ya una vez ya, después de haber estado escuchando todo el setlist en el Tony Hawk, cuál empiezas a sentir que es un disco, ya sea chileno o de afuera, que te marca dentro del punk? O alguna canción. No sé, es una muy buena pregunta. No me la hacía hace 37 años. No sé. Quizá me empezaron a marcar más los discos cuando ya estaba armando Valium, quizá en esa época. Eh, pero así, no sé, como por decir algo. Ujú. En cuanto a sonido, como lo que me gustaba hacer musicalmente, como te digo, me metí mucho en los Suicide Machines en ese periodo de tiempo, como por un tema de sonoridades. Los locos pasaban de estar muy felices en una canción ska muy buena onda, y en el coro eran los hueones más enojados del mundo, así, ¡guau! Y esa wea, pero la encontré tan bien ejecutada que me marcó por mucho tiempo. Yo diría que, así, al menos hablando más que por un disco en especial, Ujú. como por proyectos, bandas, diría que los Suicide Machines y los Descendants, para mí son como las bandas que están ahí arriba en un tema de, no tan, quizás no tanto de letras, ni de mensajes, sino que musical. Sí. Musical, así siento que la weá pasaron de ser bandas muy buenas en sus orígenes, pero así Ujú. como muy poco pulidas, a que los últimos discos sean perfectos. Sí. Y los El... Descendants con su alter ego All, que para mí All es más grande que Descendants, y eso el 99% del mundo te va a decir lo contrario. Yo soy el 1% que dice que All es mejor. el Milo Goes to College creo que es uno de los mejores discos de punk que he podido escuchar. Y igual, bueno, yo lo escuché que fue, está saliendo de media. ¿Mm? Entonces, claro, puedes empezar a escuchar así como canciones como, no, es que no quiero que me estereotipicen. Claro, Claro, a uno igual le pega también como escuchar todo eso, pues, como no quiero ser parte de la masa. claro. Aunque suena como súper pretencioso, pero es como, a uno le pega igual, Suena pues. como punk dentro del punk. Sí, Es brígido. Porque también muchas veces eh, la misma música se encasilla en sí misma. sí, es verdad. Porque ya así no sé, como que en el mundo, todos los que estamos medio ligados al punk o al hardcore o lo que sea relativamente cerca, eh, como que nos sentimos diferentes por eso. Porque Ujú. igual o sea, nos gustan cosas diferentes, la música es distinta, entendemos como este tipo de violencia en la música Sí. de una manera diferente que a alguien que le gusta, no sé, Katy Perry, Mm. ¿cachai? Entonces como que desde ahí tú entendís que sí, hay una percepción diferente de las cosas. Pero, como te digo, que incluso dentro del mismo punk hay gente que se diferencia de otros punks, Sí. ¿cachai? Porque también están los que son todos iguales y algunos que tienen un poco más de carácter propio, para bien o para mal. Hay de todo. Sí, hay de todo dentro del movimiento y igual, claro, eso se puede reflejar entre muchas disputas que cuando uno lo empieza a mirar desde afuera y lo que he conversado con otras personas como esta disputa entre melódicos y no Ay, qué melódicos, lata, ska. sí. La gente está tan loca. Nos pasaba caleta con los Valium, porque tocábamos un poco de todo, po. Mm. Nosotros éramos tres personas muy distintas. ¿Cachai? El batero era como más metalero, ¿cachai? Eh, a mí y al Noel siempre nos gustó mucho el punk y el ska, entonces jugábamos con esos tres
puntos. Entonces, Sí. cuando íbamos a tocar, nos invitaban a tocatas punk, éramos muy hardcore, éramos muy ska. Y así en todos los puntos, íbamos a una tocata hardcore y éramos muy punky. Siempre no eras parte de la weá, entonces nos tocaba chocar en todos lados nomás, pues. Y eso nos abrió muchas puertas. ¿Cachai? Por lo mismo, porque no éramos esta banda que tocaba todo el tiempo con las mismas bandas. Entonces empezamos en esa época, desde el 2010 quizá en adelante, al 2018 que paramos, nos parábamos en cualquier escenario, nos daba lo mismo. Tocamos en cuestiones, no sé, con raperos. Nunca fuimos como tan sectarios para weá, ¿cachai? Era como si la música es para todos, ahí a alguien le va a gustar, a alguien no le va a gustar y ya. No nos encerramos mucho en eso. ¿Y ahí con qué banda, de ejemplo, estaban tocando? Bueno, me acordaba ahora como de la típica idea como de para los fachos soy comunista y para los comunistas soy facho. Acá es Claro, como para los melódicos soy hardcore y y para los es hardcore así, soy melódico. y es así. De hecho, también me pasó, bueno, en los principios de Valium, año 2006, tocamos en una tocata con varias bandas. En esa época estaba súper de moda el screamo. Ah, ya. Y me acuerdo que una banda nos tiró como la talla, sin decirnos nada a la cara, pero mientras ellos tocaban, bueno, nosotros no tocamos canciones del Tony Hawk. Qué mala onda, súper mala onda. Pero pico, para que te vayas a enredar con esos detalles. Sí. Y bueno, Éramos niños también. Por suerte éramos niños tranquilos, si no nos hubiéramos agarrado con... sí. ¿En qué punto ya... ¿Qué mensaje estaban tratando de entregar con... Bueno, yo igual de antes estaba escuchando Valium, así que ya sé lo que estaban tratando de decir con las canciones, pero ¿qué era lo que ustedes buscaban al momento de tanto componer la Ujú. música como la lírica? Claro. Ese es un punto súper importante porque Valium partió en una época que lo que estaba de moda eran las canciones de amor en el punk. Ya, Eh, Cuando yo me empecé a meter como en esta movida, a principios de los 2000, lo que estaba de moda eran las canciones de amor romántico, casi que cortavena, ¿cachai? Eh, a lo que se le llamaba emo en ese entonces, sí, que era punk melódico con letras de amor. De emo, nada. de nada, nada. Pero era chistoso porque también en la época estaba, como estaba de moda eso, no era solo una wea musical, era también una cuestión estética, ¿cachai? La gente con el pelo largo y como pegado en la cara y estrellitas colgando, como que era desde mi punto de vista, era una ridiculez con patas y donde la música pasó a quinta importancia, ¿cachai? Sí, Eh, Era rarísimo. Entonces yo venía saliendo de eso y de odiar al mundo por esa cuestión. Eh, por lo tanto, me pasó algo que cuando empecé a tocar con Valium, no quise hacer una canción de amor directamente, nunca. ya. Me pasé 13 años evitando frases demasiado Cursis. cursis, porque me seguía molestando esa cuestión, ¿cachai? Porque era lo que estaba de moda en ese entonces, po. O sea, los conciertos de Sia, Sin Perdón, mucho respeto a todos estos Sí. proyectos. ¿Qué más? Soy el sonidista de Sin Perdón, Sí, pero, uno de pero me pasaba peor en es nada peor también. en nada. Me pasaba en ese momento que ya cuando a los cabros le iba bien y eso, y bacán, buena onda, pero llegó un momento en el que yo ya no lo soportaba. Así como que, ¿cómo es posible que todo se dé vuelta solo en esto? Porque las bandas y los mensajes que sí tenían más contenido pasaron a octavo plano. ¿Cachai? Sí, de hecho, Entonces, bueno, esa fue mi perspectiva. Y cuando empezamos Valium fue, quiero hacer esto, que ujú. suene algo así como la música que nos gusta, pero evitar todo ese lado cursi. ¿Cachai? Entonces fue como un ataque directo a esa vez. Sí, me acuerdo que haciendo las transcripciones para tesis, creo que este es como ya el tercer capítulo en el que vuelvo a hablar de lo que estoy haciendo yo. Pero bueno, perdón para la gente que está viendo lo autorreferente que soy, pero es porque lo que más manejo cerca. Lógico. Me acuerdo haciendo las transcripciones con las canciones de Sia o de Peores Nada, era como puta de nuevo lo mismo y como que es porque el contexto también, pues es lo Sí, que po. está sonando. Como te digo, en ese entonces era lo que estaba de moda y literalmente era, para ponerte en contexto, en ese entonces el espacio que más se usaba como para tocatas en esos años, como hasta el 2005 de haber sido, hasta el 2004, era la Ujú. Laberinto, que era una discoteca que estaba en Vicuña Maquena, entre
Mata e Irarrázaval. Ya, De hecho, era en Vicuña Maquena con Coquimbo. ya son de. Ya, Había un supermercado, un Montserrat al lado, sí. cruzando la calle, y antes de cruzar la calle estaba el laberinto en la esquina, en plena esquina. Ahora Eh, está lleno de edificios. sí, ya sé, sí, justo hay un edificio porque yo cuando paso en micro veo ese mismo edificio Sí, ahí po, todos los días. Ya. sí. Y ahí estaba el laberinto en la esquina. Mm, Y la laberinto tenía dos espacios. El salón grande, que en ese entonces cuando venía Smith, en Eterna, Chaila, se llenaba el espacio grande, que era como para 1000 personas, por decir algo. Y tenía un subterráneo, que era más chiquito, como para 150, 200 personas, con techo bajito, que era el subterráneo. El baterista de Sin Remedio de ese entonces, ya, bueno, que es el mismo de hasta ahora, pero en ese entonces hacían unas tocatas en el subterráneo, que eran las tocatas subterráneas, en las que hacían tributos como a bandas gringas. ya. ¿Y cuáles eran esas bandas? Tocaba Sin Remedio, O sea, eh, me refiero a las bandas a las bandas gringas. Sí, No, no Use for Name, No FX, Pennywise, las clásicas de siempre, ya. que hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. Sí. Pero lo chistoso es que yo iba a esas tocatas, pues esos fueron como mis primeros acercamientos a la Mm, movida y al laberinto también, po, porque era todo en el mismo lugar, ¿cachai? sí. Y después de eso, los Sin Remedio se quedaron con este nombre de Subterráneo y ahora tienen su casa que se llama Subterráneo Records, por las Ah, tocatas subterráneas que se hacían ahí abajo. sí. Bueno, qué buena banda Sin Remedio también. ¿Cachai? Y yo ahí conocí a los cabros, solo que en ese entonces no como músico, yo era un niño de 15 años que los iba a ver, po. La otra vez, o sea, no la otra vez, los chiquillos en algún momento encontraron un video, un VHS de una tocata allá abajo. Y lo Uh, estaban viendo en esa sala de ensayo cuando yo aún ensayaba ya con los Valve. Nosotros estuvimos allá de 2008 a 2014 más o menos, o 13. ya. Y estaban viendo este VHS y le digo, pero bueno, si yo estaba en esa tocata. Le digo, mira, un cabro chico con polera blanca, como con cuellito de color y un estampado acá. Ese soy yo. Y los cabros así, ¡Oh, el Frank! Nos cagamos de la risa ese día. Uh, Pero tonteras como esas, pues sí. sí. Bueno, a mí yo en verdad me siento así, me siento como que vuelvo como a estar en media por cada vez que hablo con alguno de ustedes o voy a alguna tocata, porque no pude vivir como esa parte, una porque soy de Linares Claro, y la otra porque después me pidió la pandemia. Entonces como que tocatas que se hacían no puedo ir porque no había, claro. era pandemia, Sí, pues. entonces me tocó escucharlo todo ustedes de mi pieza durante 2 años. De más que sí. De más que sí. Sí. Bueno, y en esto, ¿cómo nace también Audio Slam Records? ¿En qué punto nace? En el momento que dijimos, queremos, o sea, empezamos a tocar, dijimos, grabemos algo. Y yo en mi parada de pendejo revolucionario, pero pongámosle un nombre a esta cuestión, pues. Podríamos tener un sello. Y los cabros así como, les da un poco lo mismo igual. Y yo así, y si tenemos un sello, grabemos nosotros la cuestión y le ponemos nombre al sello y así partió. Así como que hagámoslo ahora. Y nada, se me ocurrió el nombre y se hizo y chao. Y así partió. Empecé en ese entonces, fue cuando grabé. El primer disco que saqué bajo el nombre de Audio Slam Records fue el primer EP que sacamos con Valium en el 2008. Mm. Entonces, el primer disco de Audio Slam Records fue el Sala 1 de Valium, antes de que tuviéramos discos. Era un EP. ¿Y ese en qué plataforma está para En este promocionarlo? momento solo está en Bandcamp, porque después grabamos toda la música de ese disco y del demo que habíamos sacado anterior, lo habíamos. Todo eso está solo en Bandcamp. De hecho, el demo estaba tan malo que después lo borramos de todos lados. Solo está la carátula. Para que nadie lo escuche. Uh, Esas grabaciones las dejamos, después las rehicimos para el primer disco de Valium, el Indecente del 2012. Entonces ahí como que juntamos lo mejorcito y ahí sí, po, ahí ah, daban ya. ganas de mostrar esas canciones porque sonaban un poco mejor y hay otras que no salieron que nunca pasaron del EP al disco porque quedaron ahí, ¿no? Y ahí, ¿en qué punto empiezan tú como Ajá. creador de Audio Slam y ustedes con los demás, a decir como a otras bandas como, oigan, quieren grabar? Mira, no lo empecé a decir yo, sino que me empezaron a preguntar. Ah, ya. ¿Cómo hicieron esto? Yo lo hice así. ¿Lo podía hacer con mi banda? Sí, claro. Ya sí. Entonces el primer disco de Audioslam fue, como te digo, este EP de Valium. El segundo fue, creo que un split entre Valium y Nada Nuevo, que era otra banda que teníamos en ese entonces, que había en ese entonces, donde toca el actual baterista de Cronos debe morir.
Mm. Ahí él tocaba en Nada Nuevo en esa época. Y así, pues me empezaron a llamar las otras bandas con las que tocábamos seguido. Oye, grábame un disco a mí. Bueno, una y otra vez. Y aquí, en qué punto, para conectarlo un poco más, nace la idea de ya, quiero estudiar algo relacionado a la música? Eso venía de antes. Convengamos que yo cuando empecé a tocar el bajo, que debe haber sido cuando estaba como en primero o segundo medio, Ujú. eh, ahí me empecé a preocupar como de que, porque te empecé a enfrentar a cosas, po. Tocáis un instrumento, vaya a ensayar a un lugar que funciona mal. Llegáis a una sala de ensayo donde todo funciona mal y tú decís, ¿por qué todo funciona mal? Después llegáis a una tocata y todo funciona mal y te dicen, no, pero es que el sonidista es muy malo. Y decís, pero ¿por qué todos los sonistas son malos? Porque ibais a un lugar, a otro lugar, a otro lugar y en todos pasaba lo mismo, po. Siempre la culpa era del sonista, todo funcionaba mal, que los equipos estaban malos, que no sé qué, que no sé qué. Entonces en esa época dije, quiero aprender a hacer esta cuestión, porque ¿cómo es posible que estén todos malos? Y me puse a hacerlo. Así Mm. como quiero aprender, en el colegio me metí como en el tema de la radio del colegio, entonces cuando iba a haber un evento donde mandaban a todos los niños al gimnasio, al evento, a mí Ya. me iban a buscar 20 minutos antes para conectar los parlantes, los micrófonos, y me puse a hacer casi que tocata en el colegio, solo que eran para hablar, para que el inspector diera informaciones. ¿Y eso en qué colegio era? En un colegio en la Florida, se llamaba el Garden School, Ah, ya. que está donde ahora está el metro Los Quillayes. Ah, ya. De hecho, nos instalaron el metro en la puerta. Fue acá en mis últimos 2 o 3 años de colegio, tenía el metro en la puerta. Ok, acá. Uno que ha tenido que tomar libre toda la vida en región. Tal Y, cual, me imagino. sí, y ahí ya, entras a estudiar y cómo vas compaginando todo, entre querer ir a tocatas, estudio. Es que pues, es tu vida en el momento nomás, po. Y cuando querías hacer algo, te buscáis la manera de que todo funcione y si vaya a estar agotado, pero lo hiciste lo que querías hacer. Entonces, nada, ha sido así todo el tiempo. Hasta el día de hoy. También juntando todas mis misiones, por ser papá papá de una niña de 18 años ya en este momento, de casi 18 años, eh, trabajar con muchas bandas al mismo tiempo, estar tocando con 2 o 3 bandas. ¿En qué momento dormí? No sé. ¿En qué momento comí? En el camino, pero vais manejando, así que tampoco, para poder cumplir con todo tenéis que estar en un ritmo súper agitado, po. Entonces me pasaba lo mismo en esa época, solo que con el estudio. La universidad, por suerte, como te digo, yo tenía un poco de conocimiento previo de lo que estaba haciendo, eh, antes de meterme a estudiar. Entonces, cuando me metí a estudiar fue como confirmar cosas. Mm. ¿Cachai? Yo llegaba a la universidad y era como, mira, ¿alguien ha conectado un micrófono antes? Yo. ¿Alguien ha manejado una consola análoga antes? Yo. Y tenía, en ese entonces yo también, pues, cuando iba en cuarto medio me compré una consolita, se la compré a una sala de ensayo mala que había en la Florida, y la compré, la arreglé y la tenía para mis tocatas, po. Entonces yo era un huevón con 18 años, tenía 2 parlantes, tenía una consola, tenía unos micrófonos, con eso grabamos el primer demo de Valium, y con eso cuando no había equipo para una tocata yo ponía estas cuestiones que funcionaban como el hoyo, pero funcionaban, teníamos algo, ¿cachai? Entonces partí tan chico que al momento de estudiar la cuestión en serio yo de verdad que tenía un poco de experiencia, po. Mm. Entonces como que para mí era más fácil porque era como confirmar o mejorar los conocimientos que ya tenía, ¿cachai? Onda, yo he hecho esto antes, lo estaba haciendo mal, ahora se hace así. Bueno, ¿y la consola la ocupaban mal ellos o tú le lograste sacar más jugo? Yo creo que era un poco de las dos, porque también siempre te encontré con gente con mala voluntad para hacer las cosas. Mm. O con equipos en mal estado también, porque esa Sí. consola la compré, estaba ahí nomás. Tuve que mandarla a arreglar, le compré una maletita para moverla bien, pero pasa un poco de todo, po. Si le conectáis un micrófono malo a una consola buena, el micrófono va a seguir siendo malo, Sí. ¿cachai? Entonces, cuando le conectáis un micrófono malo a una consola mala y un weón que la opera mal, no va a tener un buen resultado. Ese soy yo Y tratando sí, de grabar. a veces pasa. Sí. Y también si tenéis, bueno, también una frase que como que en la carrera de sonido te dicen desde el día uno, el mejor resultado que vaya a tener es equivalente al peor de la calidad de las cosas que conectaste. Mm. Como que eso te va a dar el punto más alto, porque al final el micrófono puede ser de 500 lucas.
o de primera calidad, la consola de segunda calidad. Pero el cable que conectó uno con el otro, si es de la última calidad, te degrada todo lo demás. Mm. Un poco así. ¿Y en qué punto decides tocar bajo? ¿Por qué no la guitarra, la batería o No guitarra sé, clásica? ¿sabéis que no sé? No me acuerdo. Probablemente me di cuenta que con la guitarra tenía que hacer que usar más parte de la mano. Con el bajo, en ese entonces me entretenía más el bajo igual. Ah, ya. Como que para mí no fue mucho tema, aunque también me he dado cuenta que con el tiempo toco el bajo como una guitarra. Como que lo distorsiono un poquito y que tenga un poco, que suene más agudo que Para grave, que de verdad ¿cachai? suene el bajo. Claro, pero me he dado cuenta con el tiempo de eso. Pero ¿por qué uno sobre el otro? No tengo idea. En esa época me acuerdo que escuchaba harto Millencolin y que tampoco hacía nada muy interesante con el bajo, pero me entretenía. Era como más de marcar pulso que estar demasiado ocupado todo el rato. Mm, Pero después lo hice al revés, porque también me di cuenta que el bajo a veces, si no haces cosas interesantes, se vuelve fome y ahí se sí, deja de escuchar. Como que pasa a estar, no va a existir. Y dije, no, sí. hay que hacerlo más difícil. Si no, el bajo es totalmente importante porque te cambia totalmente la percepción de una canción, tanto en el ritmo Sí, po, como en la presencia que tiene, porque una canción sin bajo se escucha como que algo falta, falta alma. exacto. Sí, po. Eh, am, bueno, preguntarte también si recuerdas así. Creo que esta pregunta la podemos llevar a dos momentos distintos. Primero, como tocando con Valium, como algún momento así o evento que te haya marcado. Es que fueron caleta, No fueron importa, caleta, hay tiempo para fueron hablar. caleta. Pero así, que me marcaron como quizá como las cosas más importantes que hicimos con los chiquillos. Yo diría que fueron tres, y si se me olvida alguno, lo siento, pero cuando tocamos con nuestras bandas favoritas. Pero de todas las veces, porque también nos pasó varias veces, entonces te quedas como que de verdad se me olvidan muchas cosas. Pero la primera vez que tocamos como en un evento grande, 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 que fue cuando abrimos para NoFX el 2016, fue fantástico, po, así como, "Weón, vamos a tocar con NoFX, ¿cachai? La banda de nuestra vida. Y el Noel, que era más fanático de NoFX que yo, entonces, bueno, no daba más. No, eso fue el 2015. Y el 2016 tocamos con los Descendants. Y entonces era como, llevo 20 años escuchando a este weón, ¿cachai? Ahora voy a estar ahí. Y después de tocar con ellos, incluso nos pasó que llegó Carl Álvarez, el bajista, y me felicita por la banda, qué sé yo, y me pide disculpas, porque cuando él llegó, nosotros nos quedaban como cuatro canciones. Entonces, imagínate que el weón con el que aprendiste a tocar el bajo te esté pidiendo disculpas porque llegó tarde a verte. Yo sí, cabrón, tráigame una polera M y un CD ahora. Y el buen feliz dijo, "Oh, justo que andaba con poca ropa." Se, Oh, se llevó su polera de Valium y me había pedido el CD, pues, porque no nos alcanzó a ver el show completo. Entonces fue raro igual, pues. Esas situaciones que tú decís, ¿cómo pasó esto? sí. ¿Cómo llegué aquí? Y nada, bacán, súper buena. Es un súper buen recuerdo y para uno es un triunfo después de haber estado tantos años haciendo cosas, no buscando eso, ¿cachai? Ujú. Como que solo pasó. Y ya la tercera vez, que fue ese mismo año, pero fue el show más grande que tuvimos con los Valium, que fue cuando abrimos un festival donde venía Rammstein. El Rockout del 2016. Tocaba Rammstein, Offspring, Dead Kennedys, Anti-Flag y dos o tres bandas metaleras que no me acuerdo. Ahí es cuando yo siento mucha pena de nunca haber vivido en Santiago. Sí, po. Y ahí pasó un poco lo mismo, pues fue el mismo año, fue el año que estábamos festejando los 10 años de Valium, que habíamos Ujú. hecho una gira como por Chile. La hicimos con una banda de amigos de Francia que se llaman Quitters, que ellos nos habían escrito antes para venir a tocar a Chile y fue como, mira, justo ese año vamos a estar, queremos hacer como un festejo de los 30 años, o sea, perdón, de los 10 años de Valium. 30 años, weón. Empezó a tocar a los 7. No, y ni siquiera tendría que haber empezado a tocar a los menos 15. Una cosa así. Y nada, pues les comentamos que queríamos hacer esto y si querían, cuánto tiempo iban a venir a estar. Iban a estar como 3 semanas. Así que hicimos una gira en 3 semanas. Una semana nos fuimos al norte, otra semana estuvimos acá en el centro de Santiago, y otra semana nos fuimos al sur. Y cuando terminamos esta gira, o a mitad de esta gira, nos llega el correo de invitación para el Rock Out. Entonces fue como, weón, ¿qué onda este año?
fue increíble. Porque también, pues, para haber sido cabros chicos, y yo, imagínate, esto fue hace 9 años, tenía 28 años. Uh, Yo tenía 28 años, no, toda la música que grabamos con los Valium y todo lo que hicimos, casi que lo hicimos a pulso. No teníamos manager, no teníamos, nunca tuvimos. Eh, entonces, como que todo lo que se dio, para mí tiene un valor especial porque todo lo hicimos solos, ¿cachai? Nos grabábamos nosotros los discos, yo manejaba la camioneta para ir a tocar a otro lado. Básicamente nunca hubo plata tampoco para pagarle a alguien más que no hiciera estas labores, entonces todo lo hicimos solo y ese fue el resultado. ¿Cachai? Entonces pensar en eso como que me enorgullece caleta. Como que llegamos súper lejos dentro de una movida que normalmente no sobresalen muchos nombres, sí, es verdad. ¿cachai? Y para haberlo hecho así a pulso y funcionó, no sé. No sé cómo, ni por qué, ni nada, pero funcionó y nos fue bien. Y eso, por eso toda esa época la comento como con tanto, no sé, como con un valor personal brígido. Y ahora llevando esta pregunta, ahí haciendo sonista, así como que quedaste así como, wow, esto es... Amo mi pega. Es que es muy entretenido. Es muy entretenido estar. Bueno, siempre va a depender de a qué te dedicáis, con quiénes andáis, incluso de a dónde te toca ir, ¿cachai? Ujú. Pero, por ejemplo, con, desde la misma época que con los Valium nos empezó ya a ir bien, después como cuando del 2015 para adelante quizás. eh, Yo también tenía mi carrera un poco para atrás de haber hecho sonido en muchas partes, las bandas ya me llamaban para que yo viajara con ellos, para que anduviera con ellos. Y yo empecé a trabajar al mismo tiempo con La Moral Distraída del año 2011. Ah, ya. Y es una banda que nació el año 2010, pero La Moral entre el 2011 y el 2017, por ejemplo, el 2017 o el 2000, sí, el 2016 o el 17, ya estaban en Lollapalooza, ¿cachai? Porque también es una banda latina, bailable, Sí. como de salsa, reggaetón, entre otras cosas, musicalmente. Entonces también empecé a conocer lugares que me di cuenta que no se abrían para el rock y mucho menos para el punk. Sí. ¿Cachai? Yo llegaba a bares en Santiago que por fuera nadie sabía que era un bar, pero tú entrabas y era un salón inmenso, una salsoteca, unos lugares gigantes, y llevaban a La Moral Distraída para todos lados, que era una banda que seguía en crecimiento, que seguía subiendo su popularidad, y estaba yo ahí entre medio, y alguien me decía, oye, ¿tú habías venido para acá antes? No, sí, estos lugares no se abren para el punk. No. ¿Cachai? O muchas veces también yo le decía a los locos, oye, ¿qué puedo hacer para yo traer quizá una banda a tocar acá? ¿Pero de qué estilo? Ya no les decía punk. Les decía, no, rock. No, es que aquí no entra el rock. ¿Cachai? Mm. Si decía punk, casi que te sacan de pata en la raja, entonces, no. Y ahí me fui dando cuenta como de esas distancias de, de bienvenida, que en algunos lugares no había bienvenida nomás para el punk o para el rock en general. Entonces, y me iba también dando cuenta y conociendo muchos lugares de los cuales no hubiera conocido si no fuera por andar de viaje con esta banda en ese momento. El estar trabajando con la moral distraída, ¿sientes como que te influyó igual como para componer o No, separando mundos nomás? sí, siempre separé los mundos. No sé, la verdad ahora que lo pienso, yo creo que no, como que, no sé, nunca le puse salsa a un tema por lo menos. Pero es raro igual pensar en eso, como que no sé si alguna vez me puse como en como quiero hacer esto o quiero juntar esto con esto otro, ¿no? La música que hacíamos con los Valium siempre salió como de lo que pensábamos en el momento, ¿no? Mm. Muchas veces, y siempre fue un trabajo grupal. Son pocas las canciones que te puedo decir si yo hice esta canción completamente solo. Y ahora llevando al tema de Audioslam, así como que decís como ya, esto está, esto ya se siente distinto, es como el primer gran logro. Primer gran logro. O no sé si llamarlo así, así como un No sé, momento te como entiendo. bacán, así Como como, lo que te acabo de decir de, sí, de Valium. No sé, quizá hoy en día para mí es un logro igual como que el sello o que el nombre de Audioslam exista no solo en Chile.
¿Cachai? Ponte tú, me pasa hace los últimos 3 4 años quizás, que me llegan constantemente correos de bandas como de el mundo. Onda, estamos editando este vinilo, queremos saber si te gustaría participar en esta edición, qué sé yo. Hay veces que puedo y tengo plata como para hacerlo y otras que no. Pero eso yo encuentro también que es algo bueno. Eh, Me han pedido mandar poleras de Audioslam como a otras partes del mundo. Y es como, qué raro, pero sí, toma, ahí va. Pero eso, o sea, porque también es un poco, como te digo, lo mismo que con los Valium, es un poco el que se devuelve la buena onda después de muchos años de hacer cosas. Mm. ¿Cachai? Lo mismo, no sé, pues, quizá cuando empezamos a hacer el único, o sea, uno de los pocos grandes proyectos que hicimos con el tiempo fue en el año 2012, parece que fue, o 13. Hicimos un compilado tributo a los Descendants. Mm. Y eso no está en las plataformas, solo está en Bandcamp y en YouTube. Caché que también Eh, tienen un tributo a los bebés con muchas bandas. sí, pues, pero eso lo produjeron ellos mismos. Ah, ya, Es como cuando te celebráis tu propio cumpleaños. ya. Eso. Em, te iba a preguntar algo que se me fue. Ah, ya. ¿Cómo funciona el tema de la edición de los discos? Como, porque, o sea, el tema de hacerlos, me Ujú. refiero. La ¿Cómo? fabricación, Sí. ya, sí, depende igual porque, como te digo, hay veces y hay bandas con las que trabajo más de cerca que con las que me consultan o me preguntan qué hacer para, onda, tenemos este disco, ya está grabado, qué sé yo, queremos sacar copias físicas. Y ahí vemos si como sello los podemos ayudar con copias o con plata o lo que sea. Hay que ver cuánto cuesta, qué es lo que quieren hacer, etcétera. Y lo mismo si es vinilo, si es cassette, si es lo que sea. Ah, ya. Y ahí, Pero técnicamente nosotros no fabricamos nada. ya, ¿Cachai? No, no es como que tengo una fábrica de vinilo en la casa. Hay una en todo Chile y es nueva. ya, ¿Cachai? Los últimos, no sé, 5 años o un poco más, tengo entendido que hay solo una fábrica de vinilo acá y es caro. sí, Lo más sencillo hoy en día y que siempre ha sido un poco lo más sencillo es mandar a hacer CD, es más accesible, tenéis que hacer menos copias. sí. Entonces, ahí funcionas como distribuidor, por ejemplo, el vinilo. Claro, tenemos una tienda web en la Mm, que, bueno, tengo un montón de cosas guardadas en casa que están en venta, tengo unas cajitas cuando me toca ir a shows, porque nosotros nos vimos en la tocata de Bala Loca sí, en el Mi Bar, y ahí yo sí, tenía mi feria con cosas, pues. sí. Ese es como mi kit de cosas de salir a vender, pero es Mm, como, ya, una cuestión de este tamaño, así lleno de CDs y vinilos, pero en la casa tengo un mueble así o más, con cosas guardadas, de las cuales, no sé, pues si tengo 30 copias de un CD, voy a andar con dos o tres para sacar de la casa y el resto quedan guardadas, mm. para no andar acarreando tanta cosa Sí, tampoco. eso es verdad. Porque tampoco es mucho lo que se vende al Sí, final. pues, seamos realistas. Sí, Ese día me debo haber ido como con 5 CDs menos y dos vinilos. sí. Y un fanzine menos Y también. un fanzine menos, Que lo sí. compré yo. Sí, me acuerdo. Sí. El Slam. Sí. ¿Siguen sacando números? No ha salido más que ese. Ah, ya. Ese es el segundo, de hecho. Bueno, y como comenté en el margen, avísame cuando saquen porque, bueno, al menos a mí me interesa mucho porque creo que es la maña del historiador que uno piensa que esto a la larga va a servir. Igual te voy a guardar porque yo tengo unos fanzines más viejos de otras cosas. Ah, ya, pero ahí, Y esos están guardados y no los tengo ni publicados porque son cosas también que a veces me llegan y por más que tú los lleváis para todas partes, no se mueven. oye, hay uno, bueno, Fanzines, tengo una cantidad de fanzines y CDs así que están estancados hace más de 10 años en el mueble que están. bueno, uno como historiador como que es como, oh, el fuente, como... Y más aún porque algunas personas lo ven como cachureos, pero uno como Sí, po. historiador ve como, eso no me puede servir. No, pero por eso voy a revisar Sí, porque tengo fanzines viejos guardados en la casa, ya, de los bacán. cuales me llegaban como de a 10 de a 15 y Uh, quizás me quedan 14 o 9. sí. Sí, Probablemente saqué uno para mí y quedaron todos los demás guardados. que acá mi amigo el Martín, Ujú. bueno, él se dedica a la historia colonial, entonces él como que en 500, en 100 años pilla una pura wea. Sí, pues, Y de más yo, que sí. y yo que me dedico como a lo más reciente, revisando semanas y semanas de prensa y prensa y Ujú. prensa y tomando fotos, en un constante sufrimiento. Sí, pues aparte debe ser una cantidad de información No, impresionante, es terrible. me imagino.
No, es terrible, Uno horrible. viviendo el día a día ya ve pasar demasiada información Sí, y hoy en día con las redes sociales ya es como, tú veis sí, un mar de basura pasar todo el día por tus ojos. sí. No, es terrible. O sea, al menos eso a mí me agobia día a día. Así como que necesito filtrar más lo que veo porque hay demasiada información basura dando vueltas. Eso es verdad. Y creo que, bueno, creo que con esto último se hace un buen enganche para lo que ya estaría haciendo como casi ir finalizando. ¿Qué cambios has notado en estos, saquemos cuenta ya, 20 años siendo parte del Ujú. movimiento? Que la gente que se queda está un poco más informada de cosas. Convengamos que antes, como el punk estaba más de moda y con toda esta movida emo que te dije del principio de los 2000, Sí. era gente que decía que le gustaba la música, pero no le gustaba nada, quería carretear nomás. En ese entonces, eh, los emos se andaban metiendo. Bueno, cuando empezó el reggaetón, como que ahí se empezaron a juntar los mundos y fue rarísimo. Entre Pokémones, emo. Exacto, es que eran lo mismo. Los emos se evolucionaron a Pokémones y se fueron a las discotecas y toda la movida punk, como que estaba muy de moda, se fumó. ¿Y eso habrá sido en qué torno el 2008? Un poquito antes, 2005 diría yo. Ah, ya. Y ahí partimos con los Valium. Entonces, cuando partimos con Valium, fue respondiendo a eso mismo, así como las bandas que estaban en ese entonces les iba bien solo porque estaba de moda la movida, pero a la gente le dejó de interesar ir a las tocatas y se fueron a las discotecas. Sí, fue Mm. extrañísimo. Por eso fue como empecemos esta banda y no nos acerquemos nada a eso. Nada. Entonces partimos y le copiamos un poco la idea de los Sin Remedio de un par de años antes y hicimos tributo a bandas gringas para mantener a la gente que le gustaba eso, para Sí. mantenerla cerca. Y hicimos dos o tres de esas entre el 2005 y el 2006. Y claro, con Valium hicimos una vez un tributo a Descendants y tocamos, no sé, media hora de ellos. Pero en las otras hicimos una tocando de la Wagon y otra tocando de otra banda, pero era como que hacíamos la mitad del set nomás de covers y la otra mitad metíamos las canciones de las bandas nuevas, que eran nuevas en ese entonces. ¿Cachai? Ahí tocaban Nada Nuevo, con Conchetucore, que eran los antiguos Cronos. Ujú. También estaba Mustang, entre otras bandas. Como las puras bandas que estaban naciendo en esa época. Y que no nos llamaba la atención, la otra cosa es que estaban llenas de gente. eh, Empezamos como este formato extra. Y así nos empezamos a abrir espacios, po. Porque obvio, éramos niños, nadie nos iba a invitar a tocatas de hueones con más tiempo en la movida. Y en vez de quedarnos esperando una invitación, empezamos a organizar cosas nosotros, ¿no? Encontramos un lugar que se podía ir a meter ruido, llegaba yo con mis parlantitos que tenía en ese entonces y armábamos nosotros la tocata, po. Y después las bandas que ya tenían más experiencia nos preguntaban, oye, ¿podemos tocar ahí? Entonces como que nos armamos nuestra propia escena, porque llegamos a un lugar donde estaba todo armado y no cabíamos. Y no existíamos, en el fondo éramos niños, ¿cachai? Insisto, ¿no? Pues, en todas partes éramos los pendejos, si fuimos los pendejos. Con Valium fuimos los pendejos siempre. O Hasta sea, cuando terminamos de tocar, éramos la banda nueva. ustedes son la generación que le sigue a bandas como Los Sí, pues, Bebés, de todas Punko. Bueno, maneras. aquí Punko era igual como que los chiquillos. Pero con Cora se ha mantenido súper Sí, vigente hasta el día de hoy haciendo cosas nuevas. pero son la generación que le Somos los que sigue vinimos a los después. que nacen a principios de los 90. Exacto. Pero también, incluso podemos seguir la segunda generación quizás, después de eso. Porque nosotros Mm, nacimos a mitad del 2000. sí. ¿Cachai? Y antes de eso estaban estas otras que te digo yo, que partieron a finales 90 o a principios del 2000. Con Valium partimos a mitad del 2005. Mm, Entonces hay como hartos lotes de bandas distintas entre medio, sí. po. Y yo también cuando empecé a conocer el punk chileno, por ejemplo, las bandas que yo veía en esta página de internet, porque yo era un niño de 12 años, ¿cachai? Esta página de internet que era punk.cl. Esa página la hacía el Hans, que tocaba en Sin Remedio antes. Ahora está viviendo como en España. Y ahí tenía ahí como el listado de bandas punk en Chile que había y podía acceder a descargar una canción. Entonces ahí conocí a Vatka, a 608Z, a No Sé Independencia y a hartas más, pues. Neighbor, Stalefish, que eran las bandas que estaban antes de nosotros.
Pero eso era lo que conocía, hasta que logré empezar a ir a Tocata, convengamos que también vivía en Puente Alto, Sí, no, no vivía cerca del y centro. todavía no había metro. Y todavía no había metro, entonces era hora y media en micro y que tu mamá te diera permiso, o si Sí. tenías 12, 13 años. ¿Cachai? Y ya con 15 me puse a tocar, armé mi primera banda con unos cabros del colegio, con los que estamos volviendo a ensayar después de 20 años, este Uh, año. Es rarísimo. Y después, ya con 17 armé Valium, más o menos, y salí del colegio tocando en Valium, hasta hace muy poco. Y a nivel de sonido, ¿qué sientes que va cambiando? Porque bueno, en el otro capítulo hablando con Tomás de Puncora, hablábamos como que esta idea de que no, porque el punk no tiene que sonar solamente feo, que puede sonar bien y que también tiene De mucho que todas decir. maneras, pero es también algo que hemos aprendido con el tiempo, O sea, más allá de porque como esta idea de no, es que tenemos que sonar feo porque el punk tiene que sonar feo. no, pero es que esa weá está sobre equivocada. Yo creo que esa es la bandera de TAM, nomás. Son los únicos que llevan esa bandera así como hasta la muerte. Todos los demás igual se preocupan, po. Sí, con todo respeto también es verdad. Sí, todo el mundo se preocupa de eso. Menos tan. Menos TAM porque tienen una canción que habla de eso, ¿cachai? Es parte de Sí, las frases de sus canciones, entonces me imagino que no le importa. es su bandera. Y está todo bien, es su Sí, bandera. Pero en general pasa el tiempo y las bandas se van dando cuenta que se puede tocar mejor, que se puede sonar mejor, que tus grabaciones pueden ser mejores y sobre todo hoy en día con por decirlo de alguna manera, con la democratización de la tecnología musical, sí, es más fácil tener acceso a buenas grabaciones, po, o por lo menos a alguien que sepa lo que está haciendo. sí. ¿Cachai? Cuando mi primera grabación fue con mi banda pre-Valium, Blame se llamaba, y nos juntamos en la casa de un tipo que tenía una grabadora así como a cinta y grababa de a 4 pistas y sonaba como el culo. Eh, pero era lo que había en esa época. Sí. Y después cuando empecé a aprender yo, era lo que había en esa época también. Y se fue desarrollando el acceso a los equipos. También hoy en día tú puedes ir al mall y salir con una interfaz de grabación impresionante, que Sí, hace 20 años era imposible. Tenías que comprar una wea, importarla, o buscar las tiendas especializadas, que como te digo, ahora hay muchas más. Incluso en el mall hay una audiomúsica, ¿cachai? sí, Esa wea no existía, po. Todo era demasiado específico, tener una buena guitarra, un buen instrumento, un buen micrófono. No existía. Tenía que buscar el sector de tiendas especiales en toda la ciudad. Y te estoy hablando de Santiago, tú eres de Linares. sí. Más Yo, difícil aún. sí, pucha, lo que tengo de memoria que era una tienda que se llama Fachi, que venden útiles escolares y justo coincidía que el segundo piso vendían instrumentos. Ujú. Entonces, ahí yo encontré, no sé, que eran tarjetas, pedales, y la guitarra me la compré en otra tienda, que era justo un pack Scorpion. Y yo Ya. tuve la cueva de que me tocó Era como, como ir a la Casa sí, Royal, básicamente. sí, y, Que era como cosas útiles e instrumentos musicales. Y tú ibas sí, por los instrumentos, po. y era lo que había. Sí, pues era lo que había. No, no hay opción de más. Entonces eso pasaba en la diferencia entre antes y ahora también lo mismo que te decía, porque a YouTube podía aprender, si por último, si quería hacer una grabación, quería grabar un demo, quería hacer una cuestión, puta, abrí una cuestión en el computador, te dan hasta el link del plugin y así una batería digital, como que todo es posible ahora, po. Sí. Ahora después ya cómo lo pulís, cómo lo profesionalizáis, cómo tocáis en vivo mejor, ya está en tus manos. Pero hace como tener un buen registro de una canción ahora es mucho más fácil que antes. Y sin ir más lejos, si ni siquiera quería hacer la canción, hasta la inteligencia artificial te puede ayudar, pues. Entonces, Sí, no sé. ya no hay justificación para sonar mal. Exacto. Te tiene que gustar, como a los Misfits o a Tam. Bueno, en este sentido, ¿cómo considerar la vigencia que tiene hasta el día de hoy el punk? Más aún considerando el contexto en el que estamos viendo en Chile. Un Ujú. Chile de elecciones, un Chile con un gran avance de la ultraderecha. ¿Cómo ves la vigencia que tiene esta música? La música tiene, yo diría que la misma vigencia de siempre, pero asimismo, al tener la misma vigencia de siempre, se le ha dado la misma poca importancia que siempre. Mm, ¿Cachai? También con el tiempo no llega más gente, no llegan muchas nuevas generaciones a tomar la batuta al punk. ¿Cachai? No,
Entonces me da la impresión que con el tiempo todo se va disminuyendo, el peso del mensaje, el peso de la movida, hay menos gente, puta, va para abajo. Que a pesar de las redes Y sociales. a pesar de las redes sociales, nos mantenemos los que nos quedamos y los que nos quedamos y nos gustaba mucho. Porque también, ¿qué pasa con este comentario habitual? No, si yo escuchaba punk cuando era chico, ¿cachai? Que es muy normal. O Sí. sea, es muy común, perdón, no es muy normal, pero es muy común. Como que cuando chico te dan ganas de hacer cosas y de reclamar cosas y de pelear por cosas, pero después te vayas haciendo más viejo y te duele más la espalda, las rodillas, tenés familia, tenés hijos, tenés que pagar cuentas, termináis eh, vendiendo tu tiempo a empresas que hace 20 años no hubierais pensado que lo ibais a hacer, pero ahí estáis, comiendo calladito. Y bueno, para ti, ¿qué significa el punk? Y en ese mismo sentido, conectando la pregunta en si te sigues sintiendo parte de esto, del punk. Yo creo que siempre me he sentido parte de esto, pero también desde un punto de vista como que yo me siento parte de esto sin haber sido bienvenido, como que me metí nomás. Mm. ¿Cachai? O sea, y no es que no me sentí bienvenido. Nadie me invitó. Llegué. Llegué, me hice un camino, me puse a hacer cuestiones que le facilitaron en algunos casos al resto. ¿Cachai? Como te digo, le grabé disco a muchas bandas, qué sé yo. Hice tocatas, hice... Nos armamos un camino solo. Y aquí no hablo solo por mí, hablo casi que por toda la generación de bandas que tuvimos en esa época. ¿Cachai? Y en base a eso, a la misma pega, al trabajo que tuvimos, nos fuimos haciendo camino y abrimos puertas no solo para uno, sino que también para el resto. Entonces, siempre me he sentido súper bienvenido en la movida punk por lo mismo. Siento que desarrollé muchas cosas, no solo para mí, sino que para todo el mundo, que a todos nos terminaron sirviendo y eso para mí, se retribuye en llegar a una tocata y que la mitad de la tocata te salude y buena, weón, ¿cómo estás? Y que vuelva Valium. Todas esas cosas que me pasan habitualmente en las tocatas las encuentro bacanas y muy buena onda. Entonces, hoy en día me siento súper bienvenido, pero al principio fue difícil, porque era un espacio colapsado. Mm. Estaba lleno de gente, lleno de muchas cosas. ¿Y para ti qué significa el punk? Para mí, básicamente es el hazlo tú mismo, como desde todas sus formas. ¿Cachai? Como tener la necesidad de buscar tu manera de hacer la cuestión, aunque busqué en YouTube cómo se toca la guitarra y cómo hacer una canción punk con 3 acordes, igual vaya a agarrar eso y lo vaya a adaptar y vaya a hacer tu canción hablando como músico, hablando como lo que sea. Conozco gente que desde la mirada del hazlo tú mismo se ha dedicado a muchas otras cosas también. Sí. Así como a cualquier cosa que se te ocurra, hay un punky metido entre medio que la logró a su manera, ¿cachai? Siempre haber un punk ahí dando libros anarquistas. Sí. Entonces, para mí significa, el punk significa eso, como hacer las cosas a tu manera, de, no sé, como de la manera que lograste llegar a lo que buscabas. Básicamente, bajándolo así como a las palabras más simples, Ujú. eso para mí es lo más punk que hay. Bueno, muchas gracias, Frankie, por haber aceptado la invitación. Así que no, de verdad que estamos muy agradecidos y De nada, nada, esperamos que les compadre. guste mucho el capítulo y nuevamente como lo que hemos, la tónica de los anteriores, no sabemos cuándo va a salir el capítulo, Sí, no te pero va a salir. preocupes. No te preocupes, tarde o temprano. Vida nos queda. Vida nos queda así. Y si no, quedó grabado. Sí, quedó grabado. Y va a quedar ahí guardado igual que, que Sí, los demos. así funciona. Ya, Como los demos, tal cual. muchas De gracias. nada, compadre.